Hola, buenas noches. Les saludamos de Get Ready for Tomorrow, Enrique, Mauricio, Ricardo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Muy bien, Enrique. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Quique. Amigos, les queremos compartir esta noche una noticia muy interesante que tiene entusiasmado a Mauricio y a nosotros también, a todos los que amamos la tecnología, a todos los que amamos en lo que estamos, en lo que hacemos el día a día. Y es que dice la noticia, leo el encabezado del 30 de noviembre, dice, Asamblea autoriza el teletrabajo en El Salvador hasta diciembre del 2023. Y precisamente lo queremos leer porque ha sido un tema que hemos estado hablando todos estos días, todas estas semanas anteriores, de lo que es el teletrabajo, la importancia. Decidimos, ¿el teletrabajo es una necesidad o es algo opcional? ¿Es algo que vino para quedarse o no? Vemos a veces las tendencias de los países y que subió en el 2020 y viene para abajo. Entonces, ¿por qué lo está empujando El Salvador hacia el 2023? Vamos a ver, Mauricio, a ver si nos puedes comentar un poquito de la noticia esa que te tiene entusiasmado, por qué El Salvador lo está empujando, por qué el origen de esa noticia. Bueno, primero, yo creo que todo lo que es novedoso se puede ver desde dos perspectivas, ¿verdad? Se puede ver también como que me saca mi área de confort y me puede dar la oportunidad también de aprender cosas nuevas. Y yo lo veo muy bien y me alegro de verlo porque hemos hablado de ese tema nosotros desde hace un par de semanas y no es nada nuevo. Sí sorprende que lo haga un gobierno y que lo haga tan público y con una ley de la República, porque pues, lo aprobaron 77 diputados de 84. O sea que es casi un acuerdo unánime de que el teletrabajo vino para el gobierno, al menos en El Salvador. Hemos hablado nosotros que el teletrabajo tiene sus bondades, pero pues no todo se puede calificar como una ventaja. Como cuando a uno le dan una herramienta, ¿verdad? Hay que identificar bien cuál es mi necesidad y también adaptarla a lo que yo voy a hacer. Pero las cartas están tiradas y el juego está ahí para que todos los que trabajen en el gobierno lo hagan con tiempo. Y yo creo que es más fácil trabajar en estos temas cuando es voluntario y comienza, porque hay tolerancia, porque hay entrenamiento, porque yo puedo conseguir mucha información. Eh, Aquí van a salir los líderes. Yo creo que aquí es oportunidad para que muchos de los que están trabajando en el gobierno comiencen a darse cuenta que la cancha está para comenzar a jugar. Van a salir nuevos elementos que van a sobresalir. Quizás no sean los mismos que sobresalen hoy en el trabajo presencial. Van a aparecer nuevos líderes, van a aparecer personas con nuevas, digamos, funciones. Y al principio, como lo dicen algunos de recursos humanos, es que no está en mi alcance de trabajo, es que no está en mi descripción de trabajo. La vida algunas veces no da descripciones de trabajo, ni da alcances de trabajo, la vida da oportunidades. Y yo por eso estaba contento, porque para mí esta es una oportunidad que quien la quiera tomar está ahí y es gratis. Totalmente, Mauricio. Yo creo que estamos en una época sin precedentes, de verdad, en un mundo de oportunidades donde tenemos la tecnología y tenemos todo. Nunca antes en la vida se podía llegar a cualquier parte del mundo en tan poco tiempo y con tan pocos recursos y con tan, o sea, gratis. Estamos llegando a cualquier lugar del mundo. Entonces, estamos en un mundo de oportunidades, pero sí me llama la atención que el teletrabajo, yo veo que trasfondo de esta noticia, mucho dice también por un repunte probable del COVID. Y vemos que aquí muchas veces, aunque es algo que ya se venía dando, y para mí el COVID vino a ser un acelerador que empujó el teletrabajo y muchas opciones de la tecnología. Pero ahora, cuando yo veo todavía que porque viene un repunte, vamos a empujar el teletrabajo, veo ciertas cositas que digo, hey, a lo mejor cuando lo hicimos en el pasado fue rápido, no estábamos preparados, no estábamos capacitados y hubo que lanzarse por una necesidad. Ahora tenemos tiempo y ya están lanzándose nuevas leyes
porque viene quizás otro repunte, no sé, pero igual, independientemente viene o no, aquí hemos hablado, vino para quedarse, y tal vez no 100%, pero a lo mejor híbrido, a lo mejor solo remoto, dependiendo de cada naturaleza de empresa. Es que, Ricardo, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo le aconsejarías a alguien que se pueda planear también, o qué consejo podrías darnos? Sí, a mí me gustó lo que mencionó Mauricio, que ahorita y tú también lo dijiste, el COVID forzó. Ahorita tenemos la opción y el tiempo para prepararnos. Y yo creo que esa es la parte clave. La parte clave del trabajo remoto, como lleva una parte tecnológica, necesita un entrenamiento del líder, un entrenamiento del empleado, necesita del equipo. Y ahí pues es donde nosotros insistimos, ¿no? En hacer eso, tenemos los 5 pasos, ¿no? La evaluación del personal, el Perdón, diagnóstico tecnológico, Ricardo, te voy a interrumpir. Tenemos los 5 pasos como Get Ready for Tomorrow. Sí, tenemos sí, un correcto. proceso para eficientizar. Voy a ampliar lo que Ricardo se está ampliando. Es un proceso, digamos, el que Get Ready for Tomorrow tenemos la certificación, la creatividad de cómo hemos creado ese proceso para hacer un teletrabajo eficiente. Ricardo, coméntanos, ¿cuál es Sí, ese proceso? correcto. Y el proceso lleva 5 pasos, ¿verdad? Ya. El diagnóstico empresarial, el diagnóstico tecnológico, la, la, la creación del equipo, el plan estratégico y la optimización. O sea que eh, la gente pues puede quererse saltar desde tengo una necesidad hasta y se salta todo hasta implementarlo. Y eso lo que agrega es estrés, desconfianza, a un montón de factores que van en contra o que no permiten el potencial que tiene el teletrabajo. Entonces, sí, ahorita tenemos el tiempo para poder hacerlo, se hace una buena evaluación y primero empieza con lo que está en la noticia, el deseo, la voluntad de quererlo hacer, la visión de hacerlo. Si no está eso, porque todos tenemos que estar de acuerdo, empujando, ¿verdad? Queremos hacerlo, ahí está el mecanismo para hacerlo. Tenemos los 5 pasos, lo hacemos correctamente. Ese es el mensaje, hay que hacerlo correctamente. El hacerlo apresurado, el hacerlo porque es una tendencia, porque es la moda, porque pues sí, todo el mundo lo hace, nos puede llevar y nos puede dar dolores de cabeza y creer que no es bueno, cuando en realidad es una herramienta que nos puede, ah, francamente, pues ahorita con el COVID, que todavía no se ha ido, ¿verdad? Todavía están las olas ahí, vienen y van, que un empleado tenga la capacidad de decir, mira, me siento enfermo, pero yo quiero seguir aportando a mi equipo, yo no los quiero dejar solos, voy a trabajar desde mi casa, pero no quiero contaminarlos. Eso es darle empower al empleado, o sea, y no se debilite el equipo, es una fortaleza. Entonces, eh, entre mejor se hace, mejor se planifica, va a estar mejor. Entonces, sí, ese es el consejo, pues hay que hacerlo bien, empezar bien. Buenísimo, buenísimo. Y yo quisiera, Mauricio, si nos ayudas a reforzar la parte del diagnóstico. Creo que ahora en el pasado ya muchos, o casi todos o todos nos vimos obligados a trabajar remotamente por la necesidad, por lo del COVID, por lo que fuera la escuela, el gobierno, la empresa privada, que sean grandes, pequeñas. Híjole, o cerrábamos o trabajamos remoto. Pero entonces ya lo lanzamos. Ahora ese lanzarse otra vez, como dicen, y tropezarse en la misma piedra, ya no es posible. Tenemos que hacer ese diagnóstico y hacer las cosas bien. ¿Cómo hacer ese diagnóstico empresarial? Yo sé que tenemos ese proceso patentado por Get Ready for Tomorrow, pero entonces si nos puedes dar esos pincelazos, Mauricio, de cómo aconsejarías a una empresa para poder, o al gobierno mismo de El Salvador, cómo hacer ese diagnóstico empresarial para ver si están listos para lanzarse, para ver si
y si puedes también, o tal vez también después Ricardo nos refuerce el diagnóstico tecnológico. ¿Sí? Gracias, Quique. Nuevamente, mira, dicen que primero hay que reconocer las fortalezas y las debilidades de cada uno, como departamento, como empresa, como ministerio, como organización. Uno sabe dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Y aquí es de identificar dónde están mis fortalezas tecnológicas, dónde están mis fortalezas para aprender. Porque yo digo que hay muchas personas que tienen esa capacidad, que a lo que le ponen, de eso aprenden. Y esa es la gente que creo que es la que va a formar los nuevos equipos de teletrabajo. Esa gente que quizás hoy no sabe nada, pero que se va a preocupar y va a comenzar a investigar y se va a dar cuenta al final de que va a ser un camino, digamos, alterno. No va a olvidar lo que hace presencialmente, porque eso no es así, pero va a poder conocer un método alterno para no abandonar a sus equipos, como bien lo decías. Normalmente los diagnósticos son esos de sincerarse. Yo puedo tener títulos, muchos diplomas, pero en verdad esto es qué puedo hacer con ese conocimiento que yo he adquirido, si es que lo tengo, y si no lo tengo, hay que adquirirlo, qué es lo que puedo hacer. Cuando diagnósticos en las empresas nos tenemos que, digamos, que reflejar en cada uno de los colaboradores, porque algunos tienen más herramientas que otros. Y esto va a ser casi una democratización de la tecnología, porque todo el mundo ahora debería de tener una forma de comunicarse remotamente. Si vamos a trabajar, de seguro, todos lo saben, pero en este país a todos los alumnos les han dado computadoras de todos los grados. Así que ellos cuando salgan al mercado laboral, su problema ya no va a ser de comunicarse o hacer sesiones remotas porque lo están haciendo desde pequeños. El diagnóstico también yo le veo que tiene un área bien importante que puede ser que yo hoy no tenga lo que necesito, pero si está disponible no hay que ponernos barreras, porque hay que pedir. Uno muchas veces de empleado, si no me lo dan, no lo pido porque entonces me va a dar más. Yo no creo que sea ese el método del teletrabajo. Sí, pedirlo. Y solamente pidiéndolo van a saber. Y en el camino quizás me lo van a dar cuando sea oportuno en esas empresas, pero la necesito también hay que ver que puede ser variable y hay que mantenerse actualizado porque lo que quiero hoy puede ser que no lo quiera mañana. Yo recuerdo que las capacidades que tenemos en los teléfonos hoy son capacidades inimaginables de hace 10, 15 años. Entonces hay que tener un diagnóstico, pero no es de una sola vez, es de estarlo revisando periódicamente. ¿Cómo están mis herramientas tecnológicas? ¿Cómo está el conocimiento del personal que trabaja en mi equipo? ¿Cómo está la interacción con mis otros stakeholders? Que esa palabra me gusta usarla porque yo no estoy solo. El gobierno puede hacer teletrabajo, pero no solamente con sus empleados, también hay mucho trabajo que hoy lo hacen los usuarios. El complemento de mucho trabajo lo hacen los usuarios. Entonces los stakeholders hay que identificarlos bien quiénes son. No solo son los empleados del gobierno, son los usuarios también del gobierno que deben de estar por ahí en medio del análisis. Y para cerrar la parte de diagnóstico, y yo creo que nunca se tiene un diagnóstico al 100% como uno lo quisiera, pero si ya comenzó, ese está bien. Nunca se puede criticar un diagnóstico porque todo diagnóstico está bien. Eso depende de muchas características de quien lo hace, del conocimiento, de las necesidades, pero todo diagnóstico está bien. Entonces, resumo, hacer el diagnóstico, identificar los stakeholders y mantenerlo actualizado. Buenísimo, gracias Mauricio. Fíjate que cuando hablabas de identificar la población y toda esta cosa de los empleados, estamos hablando de diferentes edades, diferentes educaciones, diferentes. Entonces, hay que revisar toda esa población de los empleados, como dice, y como decía Mauricio, muy bien, los stakeholders. Entonces, ¿quiénes son también? Los usuarios, decía, pueden ser los terceros también que hacen influencia. ¿Cómo está todo el entorno? Y eso va para cualquier empresa. Entonces, no solo los empleados, sino que los clientes, los terceros, los partners, etcétera, todos los involucrados, porque es una transformación digital del ecosistema entero que se ve involucrado. El trabajar remotamente involucra muchísimo más que solo la empresa. Entonces, es ese diagnóstico. Tenemos
una gran ventaja que cuando ya se lanzaron a trabajar remotamente, se hace lo que se llaman los lessons learned, las lecciones aprendidas. Hey, ¿qué problemas tuvimos en el pasado? ¿Qué problemas de conectividad? ¿Qué problemas de la red? Como decía Mauricio, no pensemos límites, no pensemos barreras. Ah, no, que esto solo se puede hacer así. No tenemos idea cuántas soluciones podemos dar. Más bien pensemos, y esa es parte que yo me estoy adelantando del plan estratégico, cuando nosotros mencionamos cuáles son mis necesidades, problemas, sin necesidad de encerrarnos en un cajón, en cuatro paredes, es un pensamiento sin límite. Y cuando hablamos del diagnóstico tecnológico, pues estamos hablando también, nos comentaba Mauricio, de todas las herramientas que tenemos, que hay muchísimas para trabajar remotamente, para llamadas, para compartir, para decir herramientas de colaboración. Y no sé, Ricardo, a ver si nos puedes también ampliar un poquito ahí los diagnósticos y si quieres lanzarte ya en el plan estratégico, vamos con el plan. Sí, Porque solo después del agregar, diagnóstico viene el plan, ¿sí? sí, solo agregar, pues, bueno, el diagnóstico tecnológico se hace tanto de la empresa, vea, qué es lo que actualmente utiliza, vea, tanto para comunicarse, como tú decías, internamente, hacia afuera, hacia los terceros, y entre jefes y empleados. Entonces, se tiene que evaluar tanto la tecnología dentro de la empresa como la tecnología fuera de la empresa que va a utilizar el empleado. Porque si los empleados no tienen la capacidad o no tienen el equipo para desempeñarse, habría que proveérselo, ¿no? Entonces, o él lo tiene que adquirir como parte del acuerdo que haya entre la empresa y el empleado. Porque recordemos, como parte del diagnóstico, ver la disponibilidad que tiene el empleado como tiene la empresa. Tiene que haber un acuerdo. Y eso es parte lo que es el plan operacional, ¿vea? Porque en el plan ya definimos qué procesos se pueden hacer remotos, ya se define qué interacciones tiene que haber. Bueno, en parte del diagnóstico de tecnológico se me olvidaba, pues se evalúan las herramientas de comunicación, las herramientas de almacenamiento, las herramientas de recursos humanos, las herramientas, todas las que permitan hacer el trabajo. Entonces, en el plan operacional es precisamente eso, ponerse de acuerdo, pues, cómo vamos a trabajar. Y tiene que terminar ese plan operacional con un acuerdo de trabajo remoto, un acuerdo firmado entre la empresa y el empleado. ¿A qué se compromete la empresa? ¿A qué se compromete el empleado? ¿Qué procesos sí? ¿Qué procesos no? ¿Va a ser híbrido? ¿Va a ser totalmente remoto? Tiene que llevar todo eso. El acuerdo de trabajo básicamente engloba todo lo que se va a hacer de trabajo remoto. Luego que se ha hecho eso, ya podemos planear cómo vamos a mejorar la tecnología para lidiar con los procesos y con los gaps que tenemos. ¿Ve? Ya identificamos, esto lo hacemos bien con la tecnología, pero para poderlo hacer remoto necesitamos este gap, o cómo adaptamos esta tecnología para hacerla remoto, que también es posible. O sea, no necesariamente es una inversión la que hay que hacer, no hay que cambiarlo todo. De hecho, parte del diagnóstico y del plan tecnológico es ese, definir qué se puede reutilizar, pues entre más se reutilice, mejor. Y pues finalmente, pues hay que darle educación a la gente, que parte del plan no puede acabar si si la empresa y el empleado no se comprometen a aprender, porque van a haber cosas nuevas. Entonces, finalmente el plan termina en eso, ¿no? En una educación. Buenísimo, buenísimo. Sí, y cuando decía, por ejemplo, en la parte de crear el plan, es pensar, nos decía Mauricio, sin límites, ¿sí? Sin barrera, pensando en esas necesidades. A veces decimos, no, es que la gente no tiene dificultades para organizar videoconferencias. Hey, Ricardo, nosotros tenemos un servicio de videoconferencias, ¿sí? Donde
todo eso lo puedes tercerizar también. Nosotros somos de que ellos dicen, no, es que, ok, nosotros te creamos la llamada, te abrimos para los participantes, le damos el control, compartimos las conferencias, etcétera, hacemos webinarios también. Entonces, tú puedes, ya ni siquiera tú tienes la tecnología, sino que puedes conseguir a alguien extra para que te maneje esa tecnología, ¿sí? Entonces, tú buscas dentro del plan qué soluciones vas a hacerlo, si lo vas a hacer directamente o lo vas a comprar con un tercero como servicios. Entonces, ahí nosotros te podemos asesorar también con ese plan, con todo el diagnóstico, y luego viene la creación. En esa creación, Mauricio, tenemos un project manager certificado, donde es ya ejecutar el plan, donde está en ese que desde que se crea el plan, tú estás las fases en que viene la fase de diagnóstico, la fase de lanzamiento, que el entrenamiento de los líderes, compromiso. ¿Y qué nos puedes decir cuando tú llevas a cabo un plan estratégico, cuando tú llevas a cabo a la realidad de ese plan que has creado, Mauricio, para crear un equipo de Fíjate que trabajo? la creación del equipo tiene los pasos bien claros y algunas veces, aunque están bien claros, cuesta aplicarlos. ¿Cuáles son los que cuesta aplicarlos? Y yo, cuando tengo un equipo nuevo, es más fácil porque yo escojo a la gente, pero yo aquí ya tengo a la gente. Entonces, debo de tener un poquitito más de tacto, un poquito más de tolerancia, un poquito más de paciencia, considerando que las empresas la forman personas de diferentes edades y de diferentes conocimientos. Entonces, al equipo ya no se va a seleccionar, no que se le va a entrenar y se buscan los expertos. Siempre aparecen personas que tienen alguna cualidad especial. Se identifican los expertos para que ellos sean los multiplicadores. Como esto viene para quedarse, no es solamente para crearlo la primera vez, esto no se puede hacer con una persona ni con dos personas. Hay una palabra que no aplica 100%, pero a mí me gusta decirla, hay que evangelizar para que la gente le pierda el miedo. La gente tiene que saber que son herramientas para hacer trabajos más eficientes, para hacer trabajos que en el futuro, ya nos lo decía Ricardo fuera de línea, que él conoce personas que trabajan en el gobierno de Estados Unidos y que lo trabajan remoto o híbrido, nos decía, que iba un par de días y trabajaba desde su casa otro día. Entonces, a eso vamos. Los equipos también para formarlos hay que saber que requieren entrenamiento continuo y no solamente digamos, conocimiento tecnológico, más que todo en las habilidades blandas, porque el hacer trabajo remoto requiere, decíamos, otro tipo de liderazgo. Hay que tener mucha confianza, pero también hay que ser muy ordenado, hay que tener un buen plan, hay que saber, el colaborador debe saber qué se espera de él y que se pueda medir y transparente, ahora que uno está identificable, trazable, esté donde esté. A mí no me molesta que sepan que estoy pegado a una máquina. De hecho, yo en mi teléfono, yo mismo me he puesto una aplicación para que al final del día me diga cuántas horas pasé en cada una de las aplicaciones. Y algunas veces yo mismo me regaño, digo, pues que no puede ser, pues yo dije que iba a estar 20 minutos en esta aplicación y ahora hice 40. Mañana ya no hago los 20 para quedar con lo que planeé. Entonces, vamos a un camino en el donde vamos a tener dos opciones. O nos autorregulamos o nos van a regular y nos van a regular de una manera que nos va a costar mucho, incluso hasta el trabajo. Entonces, creo que vale la pena escoger la autorregulación para que tengamos mejor, pues, un buen rendimiento y tener crecimiento y no que nos vayan a decir que somos muy buenos trabajadores, pero que ya no nos necesitan. Buenísimo, buenísimo, Mauricio. Y fíjense que Mauricio ya en la creación, en la ejecución de ese plan, en la implementación, decía de esos controles, cómo monitorear, cómo medir los factores, cómo el rendimiento. Y eso es importante precisamente. Y precisamente es la base para la última fase de ese ciclo de mejora continua. Es una optimización de cómo estamos trabajando remotamente. Como decíamos, ya hubo experiencia en el pasado. Ok, podemos revisar, podemos mejorar. Ya, entonces, pero lo que no se mide,
no se puede mejorar, decía. Entonces, hey, es importante monitorearse, como nos decía Mauricio. Para mí mismo, yo quiero saber cómo estoy invirtiendo mi tiempo en el trabajo remoto, en lo que sea. Entonces, mido eso. Encuestas de satisfacción de los clientes, etcétera. Lo voy ampliando, lo voy mejorando y regreso otra vez. La optimización, diagnóstico, y comienza el ciclo nuevamente. Creación, planeación y bueno, ahí vamos. Y eso es lo que les teníamos esta noche. Realmente les queremos dar ese pincelazo, etcétera. Cualquier profundidad. Esto es increíble. Cada cosita de lo que hemos hablado hay un mundo detrás y es importante porque a veces creemos que, sí, yo trabajo remotamente. No, mentira. Lo único que hacemos es una videoconferencia, pero trabajar remotamente quiere decir, nos decía Ricardo, todas las plataformas de colaboración, de trabajo en equipo, de comunicación, de gerencia de proyectos, de una cosa y otra. Es un montonazo de herramientas. Hablamos de liderazgo digital, de liderazgo remoto, de todo lo que se hace, es la parte humana, la parte tecnológica y todo eso. Entonces, eso les traíamos esta noche. Yo no sé, Ricardo, si nos quieres dar algunas palabras también ya para cerrar. Pues no, creo que lo resumiste perfecto. No tengo mucho que agregar, realmente sí, sí, la mejora continua es la clave, pues, o sea, no se puede, y Mauricio lo mencionaba al principio, no se puede decir, ya trabajo remoto, ya estoy, porque así como los procesos cambian, la vida cambia, todo va cambiando, o sea que siempre se tiene que haber una evaluación y sin eso no va a haber mejora, va a haber solo frustración. Entonces, siempre mejor y no hay que tenerle miedo siempre termino así, ¿verdad? No hay que tenerle miedo a la tecnología. La tecnología es nuestra amiga. No, buenísimo. Dice nuestro eslogan, tecnología para todos, dice. Entonces, sí, buenísimo. Mauricio, ¿qué nos dices? Pues yo creo que la frase que yo siempre mantengo es que ahora no hay que aprender escuchando, no que hay que aprender haciendo. Entonces comience ya, haga algo. Buen punto, buen punto. Y como decíamos, ya comenzamos. Y excelente. Es mejor un plan, es decir, es mejor una acción mal hecha que un plan súper bien elaborado y nunca echado a andar. Es que, como nos decía Mauricio, echémoslo a andar y adelante. Y si le ha gustado, nos da un like, le da un forward. Y si no le gusta, también nos comenta y podemos mejorar. Cualquier punto que traiga a colación necesidades, con gusto lo vamos a estar tocando. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Chao. Buenas Gracias, buenas noches. noches.